Ojo, pues porque Dorival de pronto llegó y pensó que se iba a enchimbar otra vez como se dio en esa noche en la que todavía era técnico de Brasil y le ganó en el último minuto in extremis a Colombia. No, Dorival, eso no sucede siempre. Dicho sea de paso, le ganó a Colombia, lo goleó a Argentina y luego se largó de la dirección técnica de Brasil. Una maravilla Dorival, ¿no? Que ha dirigido casi todo el Brasileirao junto a la selección brasileña. Y venía bien Dorival con este Corinthians que ya había echado a Ramón Díaz porque no se le veía idea de juego y el América de Cali había descansado, le había sacado el prime de suplentes, un empate agónico al Yuyu de Barranquilla y todo este prime de cracks estaba pendiente de este partido, así como yo también estaba pendiente después de que me aniquiló emocionalmente el Atlético Bucaramanga, porque llegó y perdió 4-0 contra Racing. Yo llegué y puse 10 Sports, me encontré con Puchetti con el otro y yo dije como, esto no podría ser peor, ojalá que el América responda, y sí, respondió. Gran partido del Escarlata. Me atrevería a decir que si tengo en cuenta el nivel de dificultad, este ha sido el mejor partido que ha jugado el América de Cali en esta fase de grupos de Copa Sudamericana hasta el momento. Porque sí, todo bien con el duelo que le ganó al equipo uruguayo allá en Montevideo. Todo verdad, todo genial, listo, se festejó, se habló de eso en la reacción en caliente. Pero es ese rival al que todos le van a sacar puntos, entonces no parecía como una gran épica o como un gran suceso, parecía como algo que tenía que hacer sí o sí el América, lo hizo, cumplió, excelente, pero este partido sí tenía una complejidad altísima porque Corinthians venía bien, con nuevo técnico, con Memphis Depay que no había jugado aquí en Cali, y además aquí un poco de mugrosos habían difundido un relato pegándole al América como raro, odiadores de otros equipos u odiadores generales del América de Cali o del fútbol colombiano en términos generales, en donde estaban diciendo, oh, el América no pudo de local contra Corinthians y eso que el Corinthians puso la suplencia cuando metió uno que otro titular, le empató. Definitivamente el fútbol colombiano no sirve para nada, el América no sirve para nada, empezaron así. Yo lo que creo es que esa noche le faltó manejo al Polilla da Silva, sacar a Balanta no le sirvió y el América quedó enclenque en cuanto a ataque en los últimos minutos. Y por eso yo tenía mis dudas con respecto a este partido. ¿Por qué? Porque Balanta no pudo disputar este encuentro con el América de Cali. Jugó Navarro y yo decía, Navarro, pero vean cómo es el fútbol, ¿no? Cómo es que el fútbol es tan lindo, a veces cruel, a veces tragicómico, pero en esta ocasión fue tan lindo. Y cómo es que le dio revancha a Navarro. Porque es que ante la ausencia de Álvarez Balanta, yo decía como, hermano, se va a complicar ahí Carrascal, generalmente el América depende de ese fiel de balanza que es Álvarez Balanta, porque él se ubica ahí como cabeza de área para colaborarle a los dos centrales, entonces ahí entraban mis dudas, pero el América de Cali entró con todo al partido. Un equipo concentrado, solidario, que no le pesó el escenario, algo que siempre se le critica a los equipos colombianos, que no van de visitantes y se asustan, ven mucha gente y se asustan. No, la América no se asustó, la América salió a jugar este partido como equipo histórico de Sudamérica que es, porque es que a nosotros no se nos puede olvidar que la América, sí es verdad, se fue a la B, estuvo en la B un tiempo, como muchos equipos en Brasil. Lo que pasa es que aquí en Colombia es anormal porque nuestro sistema de campeonato premia la mediocridad para que no se vayan de una a la B, pero en Brasil pues, es casi que moneda corriente, uno que otro no ha caído a la segunda división allá en Brasil. Y sí, el América estuvo en la B, pero también el América llegó a múltiples finales de Libertadores, múltiples semifinales de Libertadores. Fue un equipo que compitió tranquilamente en el concierto internacional unos 10, 15, hasta 20 años. Continuamente el América llegaba. ¿Cuándo se cortó lo del América? Que se podría decir 2003, ¿sí? Cuando llegó a la semifinal. Luego de ahí para adelante ya no volvió a ser tan relevante el América de Cali. Luego llega el periodo del descenso, pero el América fácilmente desde que arrancó en los 80 hasta el 2003, todo ese tiempo el América dele. Entonces a uno eso no se le puede olvidar. ¿Sí? Porque de la historia de la América se parte del descenso, pero también todo lo que hizo en el pasado. Entonces, el América tiene esos momentos en donde a uno lo emociona ver al América competir de esa manera, en general, a cualquier equipo colombiano, pero por la historia del América emociona. Más emociona con toda esa gente que llevó el Escarlata allá a Brasil, en ese sectorcito estaban que habrá llevado unos 2000, 3000, quizá por ahí estuvieron los del América alentando al Rojo de Cali, allá en la esquinita en el Arena Corinthians, estadio mundialista. Y el Escarlata respondió en el primer tiempo, un tú a tú, un mano a mano contra Corinthians, en donde era un partido parejo, pero en donde el América tuvo un error ahí, una descoordinación, porque
Contra estos jugadores de altísima calidad no puedes tú titubear, y Bocanegra titubeó y hubo una descoordinación ahí. De esa descoordinación llegó el 1-0 del Corinthians, que ¿para qué habla uno de merecimientos? ¿Que lo merecía? No, no lo merecía, pero como esto no es de merecer, es de hacer. Entonces llegó y le pegó Memphis Depay, jugador de la selección holandesa, y pues la clavó al ángulo 1-0. Y ahí yo quería ver al América, porque una cosa es que tú estés jugando mal y te claven un gol. Listo, ahí te terminas de caer o de pronto puedes revivir. Pero algo muy distinto es cuando tú estás jugando bien, estás disputando de manera correcta el partido y te clavan un gol y tú sientes como esa injusticia. Tú dices como, no me joda, hermano, estaba jugándolo bien, ¿cómo me clavan el gol? Pero América respondió y de buena manera. Algo que es supremamente valorable, porque yo me pongo a mirar al Corinthians y sí, la vez pasada, muchos mugrosos, como lo mencioné hace un instante, se le habían pasado diciendo, oh, pero es que Corinthians vino aquí con la suplencia y vean, puso unos titulares y ya con eso nada más le ganó o le sacó el empate al América de Cali. Pues en esta ocasión, ahí tenía todo el prime de cracks el Corinthians, ¿qué más quieren? Está el técnico nuevo, bien, ahí, estrenadito con el Corinthians. Solo le faltaba que Félix Torres, así como para uno destacar que le faltaba, pónganle que Gustavo Enrique, pero no nos digamos mentiras, este Corinthians depende mucho de dos jugadores. Uno, Memphis Depay, y otro, Yuri Alberto. Estuvieron esos dos, fueron los que más complicaron al América de Cali, los dos jugadores más caros del Corinthians, también dicho sea de paso. También lo complicó mucho al conjunto colombiano, toda esa escapada que tenía André Carrillo, que lo fue sustituido por parte de Dorival. Pero en términos generales, el América le luchó el partido a Corinthians, pero no solo se lo luchó en cuanto a las divididas, sino que también se lo jugó. Esas combinaciones de pases, ese toque combinado que hacía que el América se apropiara en instantes del balón, pero que también progresara. Incluso el Escarlata tuvo en el cierre de la primera mitad un gran cabezazo de pestaña que dio en el palo. Y yo dije, hombre, yo sé que en el fútbol no es de merecer, pero lo merece. Pero tenía que concretar. Eso no es solo con insinuaciones, tienes que concretar. Pero por cómo se veía de frágil el Corinthians atrás y sobre todo en el medio campo, yo decía, el América le está ganando en algunos sectores y puede aprovechar a este Corinthians. Ya había demostrado que mediante la pelota parada del América podía generar peligro. ¿Cómo terminó de demostrarlo? Pues en el segundo tiempo, nada más en el inicio del segundo tiempo, cuando en vez de centrarla de una, tras un tiro de esquina, llegaron a hacer un toque corto, Juanfer llegó y se la puso a Carrascal, y Carrascal metió un centro, un buscapié, si se le puede decir, un buscapié, que no fue rasante, pero sí a mediana altura, y apareció Navarro. Por eso hablaba hace un instante de la redención de Navarro, porque Navarro es de esos jugadores que llegó al América de Cali con luces y sombras. A veces le ha tocado reemplazar en algunas posiciones a otros jugadores, pero no ha aparecido como en gran dimensión. Pero en cambio en este partido sí tuvo una gran dimensión y llegó y marcó el 1-1, un 1-1 recontra fundamental, no fundamental, recontra fundamental para el América de Cali, porque el América tenía dos salidas muy difíciles en fácilmente el grupo más complejo de la Copa Sudamericana, porque yo llego y me pongo a mirar los otros grupos de la Copa Sudamericana, algunos están más competitivos que otros, pero aquí tienes al argentino que se fue, al brasileño, tienes al América 3 compitiendo, bueno, el equipo uruguayo sí, descartado ahí abajo, pero es un grupo muy difícil. El América tenía visita a Argentina, visita a Brasil y salió el conjunto colombiano ileso de las dos visitas. Contra Huracán no me gustó tanto el partido del América, hizo 30 minutos buenos, luego se dedicó a resistir, a mi gusto demasiado frente a Huracán. Es cierto que estos partidos también hay que sufrirlos, eso es verdad, porque no estás jugando contra Fortaleza o contra Río Negro Águilas y ese recontra combinado de matados que tenemos aquí en el fútbol colombiano. No estás jugando contra equipos de un poco más de estirpe. No por nada, al contrario, tenía Memphis Depay, que yo me acuerdo hace unos meses cuando lo veía jugar en la Nations League contra España, y yo decía, este es el que juega en Corinthians. Yo no lo podía creer todavía, ¿sí? Bueno, en el caso del América, Juanfer es el que debería jugar en Colombia, ¿no? Sino que Lorenzo no lo hace realidad. Hágalo realidad, como diría lañeramente, hermano, porque si no así es imposible. Pero vuelvo. Entonces llegó y empató el partido del América. Y yo esperaba como un aluvión del Corinthians. Yo esperaba como un equipo consistente, un equipo complejo, que se viniera encima del América. Pero no lo fue tanto así. Por instantes lo lograba, arrinconaba al América. Pero el América estaba tan comprometido. Y fue un equipo en general
a lo largo de todo el cotejo tan solidario que llegó un instante en donde Corinthians sencillamente no podía progresar y el América hubo segmentos del segundo tiempo en donde en toques combinativos progresaba y tenía maniatado al Corinthians. Y yo decía, este es el América que yo quiero ver en los torneos internacionales. Este es el América que la gente quiere ver también en torneos internacionales. Un equipo competitivo. Yo me acordaba de ese América pobrísimo de Juan Cruz Real cuando jugó la Copa Libertadores. Yo decía, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Uno puede pegar como quiera a Jorge Orozmán Polilla da Silva, pero sí hay una diferencia con ese otro, ¿no? Porque es que ese otro cuando estaba en la Copa Libertadores, un equipo errático el americano. Este fue un equipo más solidario y me gusta porque le vi una actitud similar contra el Deportivo Cali. Pero contra el Deportivo Cali, en gran medida, cualquiera es Pelé, excepto Santa Fe. Siempre hago esa aclaración, ese disclaimer es necesario cada vez que hablo de algún partido, porque contra Santa Fe cualquiera se ilumina. Pero el América de Cali le había visto esta postura contra el Deportivo Cali. Luego llegó, le ganó a Río Negro Águilas, bien por ese lado, un recontramatado al que hay que ganarle. Empató contra el Junior Barranquilla con el prime de suplentes, con penal atajado de por medio por parte del arquero uruguayo Silva, y reservó a todos estos. Y llegó y jugó este partido y lo resistió, lo luchó, lo jugó bien y lo pudo haber ganado. También lo pudo haber perdido por algunas escaramuzas que tuvo el Corinthians en el cierre, más con enjundia, más con empuje, pero como les digo, también lo pudo haber ganado. Duván Vergara tuvo unos disparos peligrosos en el duelo. Una lástima ese que en el segundo tiempo se le va un poco alto después de que se le proyectan. Es que este es el América completo y que le complejiza los duelos al rival. Porque en gran medida el fútbol es de la calidad de los jugadores, depende de la calidad de los jugadores. El América tenía a un Barrio sacrificado, a un Quintero también sacrificado y con sus pinceladas de técnica, a un Duván Vergara que volvió después de lo que había sido su amigdalitis y tenía un Holgado muy sacrificado, muy solidario y que estaba colaborando. Cuando colaboran tantos juntos, que aparte son buenos, pues tienes un resultado como el que se dio, donde tranquilamente el América con algo más de precisión y con algo más de concentración en esa jugada en donde hubo una descoordinación ahí atrás, Boca Negra y se perdieron, el América pudo haber ganado el partido, pero tampoco es desalentador esto porque como les digo, 2 visitas jodidas, a Argentina y a Brasil, y no perdió en ninguna, y el América en este grupo, hasta el momento, no ha perdido. Revisemos por aquí los niveles. El arquero Sousa, cuando fue llamado a la acción, respondió luego de la defensa del conjunto corintiano. Time tu povo, que es muy inconsistente, ¿no? Sacó a Ramón Díaz, trajo a Dorival que ha dirigido medio Brasileirao, o no, casi el 80% del Brasileirao más la selección brasileña. Hacían agua en algunas ocasiones, les costaban las subidas tanto de Mena hizo un buen partido del lado de la América y de Candelo también me parece que hizo un buen partido. Luego, lo mejor del Corinthians, Carrillo un rato, Bidón quedó a deber, yo esperaba más de Bruno Bidón, Maicon, este fue el que terminó haciendo la asistencia, un poco mejor, el venezolano también algo mejor, pero los más interesantes de Corinthians, esos dos de adelante que estaban complicando tanto a Pestaña como a Bocanegra. No se coordinaban y tampoco Carrascal llegaba a hacerles la suficiente colaboración en ese lapso del primer tiempo, pero tampoco es que lo sufrieran demasiado el América, porque la colaboración del Corinthians no fue constante ni fue tan presionante ante el América de Cali, pero sí, sin lugar a dudas, los dos más caros, los mejores. Es que por aquí creo que me sale el precio en el mercado, sí, 10 millones de Pay, 16 millones Yuri Alberto, sí, los dos más caros. ¿Sí? Y del lado de la América de Cali, los más caros, pues los de adelante, tanto Duván Vergara como Quintero, como Barrios, como Holgado, como también Navarro, es uno, porque está en proyección Navarro, obviamente. Pero vuelvo, ahora, con respecto a los que ingresaron del lado de Corinthians, este Charles, que aquí la data le da un buen puntaje, se había ido expulsado, le metió un codazo alto a Duván Vergara y tranquilamente lo pudieron haber echado, pero no, siga. Bastante raro también, como bastante raro ese tiempo que se perdió en la primera mitad, en donde sacaron el cartel, que protocolo contra el racismo, y yo decía, pero aquí ¿cómo así? Racismo, yo no veía nada, pero ahí sacaron ese protocolo, quién sabe qué habrá sucedido ahí, y se perdió un tiempo ahí, de forma muy extraña. De los que ingresaron, Tales Magno,
algo aportó, pero no fue suficiente. Ángel Romero ya muy al cierre. Es que Corinthians al último empujó y empujó. Y el América resistió. Con Soto como baluarte, Soto se equivocó como en una que otra salida, pero en general fue muy seguro para el América de Cali. Luego, de los centrales, Pestaña casi convierte gol, pero se descoordinó con Bocanegra. Bocanegra que había tenido el buen partido contra el Cali, pero aquí bajó su nivel. Pero uno no sabe en el América, porque se pedía Bocanegra, vuelve Bocanegra, se equivoca Bocanegra. Entonces, ¿a quién se pone al fin en América? Entonces, se tienen que coordinar un poco más. Candelo, me gustó la subida de Candelo. También de Mena, buen partido de Mena, si la data no lo reconozca. En el mediocampo, gran partido de Carrascal. Gran partido. En el sacrificio, en la asistencia, lo mismo Navarro. Marcó el gol. Llegó a su redención. Bien Navarro, tenía que cubrir un puesto muy difícil porque era el de Álvarez Balanta, el general cabeza de área del América de Cali, y lo cubrió de gran forma. Incluso marcó un gol que significa bastante para el Escarlata. Barrios, mucho sacrificio, faltó algo más de proyección y precisión, pero sí me gustó el sacrificio. Duván Vergara, le faltó tiza, le faltó un poquito. También Vergara está volviendo, ¿no? Hasta ahorita está volviendo después de la amigdalitis Vergara, pero le faltó algo de tiza. Sin embargo, siempre me pareció un gran jugador Duván Vergara. Ignoradísimo por todos los técnicos que ha tenido la selección Colombia en el lapso en que Duván Vergara ha estado bien. Ignoradísimo. Siempre, siempre el eterno ignorado. Juanfer Quintero, este es otro ignorado por el técnico de la selección Colombia. Lo llama, pero no lo deja jugar. Gran jugador. No tuvo un enorme partido, como sí me parece que lo tuvo en Cali contra el Corinthians, pero siempre con sus pinceladas llegaba y colaboraba para el equipo. Y Holgado, no se sintió en cuanto a la fuerza de ataque, pero sí en cuanto a marcar la salida del rival, complicarlos, hacer los cierres, porque en estos partidos no solo es con magia, también es con garra, y el América la tuvo. Cavadía ingresó bien. Lo mismo Ramos ingresó a meter y a tener el suficiente sacrificio. Y Lucumilla muy en el cierre por Barrios, más que todo para dosificar. Un equipo que me parece que se fue quedando a lo último, lo mismo, porque el Polilla le da demasiada preferencia a estos futbolistas para que se jueguen los 90 sí o sí, pero me parece que puede haber hecho uno que otro cambio antes. Como mencionaba en la transmisión, ¿a quién va a sacar si todos están bien? Sí, pero los jugadores se cansan, entonces también tienes que regular. Claro que venían de descansar, entonces yo creo que de esa manera, de ese modo, también lo pensó Jorge Orozmán Polilla da Silva. Muy auspicioso esto para la América de Cali, porque yo llego y me pongo a mirar aquí la tabla de posiciones y esta tabla es esperanzadora, porque este era de esos partidos que listo, lo vas a competir, pero si se pierde tampoco es como un acabose, tampoco es que, oh Dios mío, nos echamos a la pena, no. Pero ya que la América lo compitió de gran forma, e incluso lo pudo haber ganado, entonces uno ya que se pone a pensar, sacó el punto en Argentina, sacó el punto en Brasil, vean, esto quedó 7-6-5, el América no ha clasificado, tampoco se ha quedado afuera, lo mismo que el Corinthians, esto es una batalla de 3. Racing de Montevideo, la escuelita ya ni modo, ya la cosa se complica cada vez más para la escuelita, a menos que le gane Huracán, pero complicado porque Huracán es de los equipos más complejos de este grupo. Y el América le queda todo ahí en casa, dependerá del América. Si el América quiere pasar derecho a los octavos de final de la Copa Sudamericana, le tiene que ganar Huracán. Así, porque lo más seguro es que Huracán le gane a Racing de Montevideo, entonces va a llegar a 10. Entonces, si eso sucede, el América sí o sí tendrá que ganarle a Huracán para empezar a hablar, para empezar a esa disputa y tener 9. O sea, llegar la última fecha Huracán con 10, América con 9, y la última fecha del América será en Cali contra Racing de Montevideo, mientras que la última fecha de Huracán será contra Corinthians en Argentina. Eso puede terminar en una pelea a guadañazos que vuelen de un lado para el otro. Por lo tanto, ese partido clave para el América es contra Huracán. Si quiere ir primero, derecho a octavos de final. Pero también recuerden que el segundo puede ir a un playoff de 16avos, donde puedes jugar contra un tercero que venga de la Libertadores. Pero si puedes evitar ese playoff previo a los octavos, pues sería una alegría para el América de Cali. Tiene los dos partidos en casa. Uno de los equipos colombianos no se puede confiar, porque el Bucaramanga, vean, hizo lo más complejo en el papel, que era ganarle a Racing en Argentina. Y lo más sencillo, que era al menos empatar aquí en Colombia, no lo hizo y de hecho perdió 4-0. Entonces yo no me puedo confiar con nadie, pero hasta el día de hoy el América ha hecho las cosas bien. Hasta el día de hoy, marquen la fecha, 6 de mayo del 2025. Toca así, con los equipos colombianos ese, minuto a minuto. Y en el minuto a minuto, hasta este instante, el América ha hecho las cosas bien. Luego en el siguiente partido,
ya les hablaré. Pero ahora es el instante para que hablen ustedes por aquí en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este empate del América de Cali? ¿Creen que le va a alcanzar la gasolina para ser primero? ¿O ese es su lugar en el segundo puesto en este grupo de Copa Sudamericana? Ya saben, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.